Hoy vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Amén. Al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35. Amén. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Hoy vamos a ver sobre el poder de la palabra. Hoy la voluntad del Padre ha sido que su pueblo sea ministrado por el poder de la palabra. Si bien es cierto, en muchas iglesias este día se predica de la resurrección, de la crucifixión, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero aún la palabra de Dios debe ser ministrada conforme su voluntad. Y hoy Dios quiere que comprendamos el poder de su palabra sobre nuestras vidas. Hoy Dios quiere que entendamos que el cielo, las nubes, la luz del día, que la tierra tiembla, que se abren espacios entre las fauces de la tierra, que el agua cambia de lugar, que la vegetación crece, que la vegetación se pierde, que todo lo que está en este mundo es pasajero, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y dice la palabra que la palabra de Dios no va a pasar, la palabra de Dios es eterna. Pero lo lamentable del día de hoy es que Dios no quiere que su pueblo, que sus siervos, que sus siervas pierdan la salvación porque no creen y no comprenden aún la palabra de Dios. Hoy Dios nos viene a decir que es la palabra sobre nuestra vida lo que va a producir un cambio. Mateo 24, versículo 35. Hoy voy a usar muchos versículos bíblicos. Y mi anhelo es que nos centremos en escuchar hoy la palabra. ¿Sí? Para que podamos comprender el mensaje. No importa si quizás no pueda hoy escudriñar los versículos, si tienen que anotar, tomen nota. Si no, caso contrario, ponga atención. Porque no vamos a comprender la esencia de la palabra. Lo importante es que la palabra sea sembrada en su mente, en su corazón. Despreocúpese ahorita de buscar la palabra. Si usted ya tiene el dominio, hágalo. Si no, comprendamos la palabra. Dice el versículo que el cielo y tierra va a pasar, pero que la palabra de Dios no va a pasar. ¿Pero qué es la palabra? Y la palabra en este mundo es como una fonética, es la unión de sonidos que forman una palabra. Pero en el ámbito espiritual la palabra es la presencia, es la promesa que hay sobre nuestras vidas, que hay para nuestro entorno, que viene para nuestra casa, que viene para nuestra familia. Esa es la palabra de Dios. Su voz sobre nuestras vidas es lo que trae el cambio. La palabra de Dios tiene varios principios espirituales que hoy Dios quiere que comprendamos. Y que mucho pueblo de Dios aún la misma salvación va a perder por no creer en la palabra. Mucho cristiano que se hace llamar cristiano humilla, menosprecia y bota al tacho de la basura la obra de la salvación de nuestro Señor Jesucristo porque no cree en la palabra. No cree el llamado de Dios. No cree en las promesas de Dios. Y aun cuando se acercan a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, no creemos totalmente en la palabra
de la promesa de la salvación de Dios. Y si no fundamentamos nuestro cristianismo en creer en la palabra de Dios, estamos poniendo en riesgo aún la salvación. Y de nada nos sirve memorizar de que Jesucristo fue crucificado. De nada nos sirve conocer de que por sus llagas fuimos sanados, de que por la sangre del Cordero fuimos redimidos. Porque aunque conozcamos esa palabra, desconocemos el resto de palabras que salió de la boca de Dios. La gente espera un cambio que no viene porque no cree en la palabra. La gente vive afligida, atormentada, luchando a sus propias fuerzas porque no cree en la palabra. La gente se desvincula de la iglesia porque no cree en la palabra. La gente posterga el tiempo de oración porque no cree en la palabra. La gente no anda en santidad porque no cree en la palabra. La gente no busca a Dios en lo secreto porque no cree en la palabra. La gente no es hacedora de la palabra porque no cree en la palabra. Porque es más fácil para un cristiano creer lo que un hombre te hable frente a ti, que te llame por teléfono y te hable. Es más fácil creer palabra de hombre que la palabra de Dios. Porque estamos manejados por nuestro intelecto y por nuestra vista, pero aún la palabra dice que vivimos por fe y no por vista. Vivimos por lo que no vemos. Vivimos por fe y no por vista. Y el pueblo de Dios se está perdiendo porque no cree en la palabra. Y aún en la misma palabra de salvación que ellos están predicando en muchas iglesias no creen. Por eso la gente vive en pecado de lunes a sábado. Por eso la gente no tiene intimidad con Dios, porque no cree en la palabra. No creen que la palabra de Dios tiene poder, porta presencia. Pero hoy Dios quiere que comprendamos que cuando portamos una palabra en nuestra vida, portamos poder, portamos un milagro, portamos bendición, portamos sanidad, portamos bendición, portamos liberación, portamos un cambio para nuestra vida, para nuestra familia, por la palabra de Dios. Pero como no vemos la palabra, no la creemos. Y por eso dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no es eterna y permanece. Pero ¿por qué la palabra de Dios, aunque permanezca en mi vida, no se cumple? ¿Por qué yo no soy sanado? ¿Por qué yo no soy libertado? ¿Por qué no me levanto? ¿Por qué no accedo a lo espiritual? ¿Por qué no recibo la presencia de Dios? Porque no creo en la palabra. Aunque sepa que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz, pero no creo en la palabra, pierdo la salvación. Porque al no creer en la palabra vivo en pecado, vivo en desobediencia, vivo en tibieza espiritual. Y aún el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo en Mateo 4:4 que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de qué va a vivir el hombre, no solo de qué va a vivir el hombre, sino de qué, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es aquí cuando no comprendemos la palabra, porque no la creemos. Porque aún en la Escritura dice que el reino de Dios no es pan, comida ni bebida, sino paz, justicia. ¿Y qué más? Salvación. Dios quiere que hoy comprendamos que su palabra tiene poder sobre nuestra vida, que tú debes creer en la palabra de Dios y no la del hombre. Pero ¿qué principios tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios trae poder sobre nuestra vida. La palabra de Dios tiene un propósito sobre nuestra vida. La palabra de Dios tiene un tiempo sobre nuestra vida. Y la palabra de Dios va a traer un resultado a nuestra vida. Si nosotros no comprendemos estos principios espirituales de la palabra, no vamos a poder creer en la palabra. Porque la palabra aporta poder. Porque la palabra, cuando Dios habla sobre ti, sobre tu vida, cuando se te predica palabra de Dios, Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dirán muchos cristianos.
¿Qué es un propósito por medio de la palabra de Dios? Es que por medio de la palabra que Dios nos da, entramos a un propósito en el cual Dios nos empieza a enseñar cosas, en el cual Dios empieza a cambiar cosas, en el cual Dios empieza a transformar cosas por la palabra. Es por eso que cuando se ora por alguien, uno dice en el nombre de Jesús y empieza a salir la palabra. Es por eso que cuando uno habla pidiendo, intercediendo a Dios en oración, por la palabra. Y la palabra es el canal, es la frecuencia por la que Dios te transmite a tu vida. Que cuando tú estás en el Espíritu, la palabra te llega a ti. Pero muchas veces no lo comprendemos. La palabra tiene poder, la palabra tiene un propósito a tu vida y la palabra tiene un tiempo en nuestras vidas. Tiene un tiempo sobre nuestra vida. Y dirán, ¿hay tiempo en la palabra de Dios? Sí. Porque no es un Dios malo. No es un Dios fuente de los deseos que voy y le boto una moneda y al otro día está mi deseo. Hay un propósito y hay un tiempo. ¿Y cuántos sabemos que el tiempo de Dios es qué? Es perfecto. Y cuando Dios lanza la palabra sobre ti, el propósito empieza a surgir. El tiempo empieza a correr. Y un resultado va a llegar cuando creemos la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque aunque así tengamos pan, pero no tenemos la presencia de Dios, vivimos atormentados. Vivimos en angustia, vivimos en insomnio, vivimos desesperados, nada nos da paz. Podemos tener pan, podemos tener comida, podemos tener bebida, podemos tener esposo, esposa, hijos, familia, tíos, abuelos, ganado, casa, plata. Pero estamos hambrientos espiritualmente, porque no tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué creen que las congregaciones, los hermanos, son fácilmente arrancados? Porque no creen la palabra, no creen la palabra y no viven la palabra. Porque es más fácil ver para creer. Porque es más fácil escucharle al tío, al abuelo, al primo, al hermano, al amigo, al vecino que te va a ayudar. Y aunque Dios te diga que te va a bendecir, no lo creemos. Aunque Dios dice que te va a sanar, mejor le creo al médico. Aunque Dios dice que te va a cambiar a ti y a tu casa, no le creemos. Porque no conocemos el poder de la palabra. Si en la Escritura dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿por qué no vivimos en esa vida? Porque si la Escritura dice que tendremos paz que sobrepasa todo entendimiento, no tenemos paz. Porque si la palabra dice que Dios nos renueva las fuerzas, vivimos cansados, agobiados, abatidos. Porque la palabra de Dios no está en nuestra vida. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Si en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz, ¿qué nos está diciendo las Escrituras? Que la palabra de Dios es vida. ¿Por qué tiene vida la palabra de Dios? Porque Dios es vida. Él es el creador de la vida. Y cuando dice que la palabra de Dios tiene vida o es viva, la palabra de Dios se mueve. La palabra de Dios te alcanza. La palabra de Dios está sobre ti o dentro de ti porque es viva. La palabra de Dios tiene poder, la palabra viene con propósito. Al tiempo de Dios la palabra se cumple y la palabra de Dios tiene un resultado, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva porque se mueve, viva porque te alcanza, vive porque obra, viva porque cree, viva porque cambia, viva porque transforma. No es palabra muerta. Y eficaz. Eficaz quiere decir que va a traer un resultado. Eficaz quiere decir que va a traer un resultado, que va a traer a nuestra vida algo que estamos esperando, que la palabra de Dios va a cumplirse.
es viva y es eficaz. Va a cumplirse porque es eficaz. ¿Y qué más dice la palabra? Que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué te quiere decir la palabra cuando dice que es más cortante que espada de doble filo? Que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Que ante la palabra de Dios no hay barrera. Que ante la palabra de Dios no hay un muro que se detenga a la palabra de Dios. Cuando dice que penetra, quiere decir que ingresa, que estamos desnudos ante la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios entra hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios por su palabra escudriña el corazón. Cuando la palabra de Dios nos dice que discierne, quiere decir que Dios distingue lo bueno y lo malo de nuestro corazón. Dios sabe con qué intención te acercas a buscarle a Dios. Dios sabe con qué intención te acercas a la iglesia de Dios. Dios sabe con qué intención le oras a Dios. Él discierne la intención del corazón. ¿Qué motivación nos mueve a acercarnos a Dios? ¿El conocerle y amarle a Dios por quien es Él? ¿O por la bendición que puedo obtener? Y si nuestro enfoque es por bendición, por provisión, por comida, por pan, por dinero, nuestro enfoque está incorrecto. Porque la palabra de Dios es alimento espiritual. Y cuando cambia nuestro ser interior, cambia nuestro mundo exterior. Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y la palabra tiene poder, es viva y eficaz. Pero ¿por qué no recibimos, aunque Dios me habla que me va a bendecir, que me va a sanar, que yo en mi casa voy a ser salvo? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no alcanzo? Porque no creemos en la palabra. Porque quizás cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón no encuentra que le amamos a Dios. Porque aunque escuche que Dios pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, dijo el Señor Jesucristo, pero yo quiero seguir viviendo en pecado. Así tenga palabra de salvación sobre mi vida, como no creo en la palabra, no puedo caminar alineado a esa palabra. ¿Qué encuentra Dios en nuestro corazón? Y aunque estará encontrando Dios en nuestro corazón en este momento. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué me distrae en mi corazón? ¿Estoy enfocado en la palabra? ¿O aunque estoy aquí de cuerpo presente, mi corazón está ausente? La palabra de Dios trae poder. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios trae un cambio. Estamos cambiando. Hemos cambiado. Estamos avanzando. ¿Qué encuentra Dios en nuestro corazón? Y la gente, como no comprende la palabra de salvación que tenemos por medio de Juan 3:16, en la cual dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no cree ni aun en ello. No nos convencemos de que en verdad hay una obra celestial para que nos redima. No creemos que podemos pasar a un nivel superior, a una dimensión espiritual, en donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay enfermedad. Porque no creemos en la palabra. Y aunque en la Biblia escrito esté que de tal manera nos amó, no nos convencemos del amor de Dios porque no creemos en la palabra. Y no creemos de que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. No creemos ni en la obra de Jesús. No creemos ni en la palabra de salvación. Y no creemos que nos podemos perder. Porque no creemos en la palabra.
La gente cree en la palabra por bendición, pero no está creyendo la palabra por la salvación. Las personas se están acercando a Dios por la bendición, pero no alinean su vida a la salvación. Y aunque conozca la palabra, no cree por la palabra en su totalidad. Porque le creo a Dios por la casa, por el carro, por el trabajo, por el dinero, pero no le creo a Dios que puede salvar mi alma. No le puedo creer a Dios que me puede sanar. No le puedo creer a Dios que me puede transformar. No le creo a Dios que me puede ungir, libertar para hacerme su instrumento. No le creo. Porque no creo en la palabra. Y por eso no puedo recibir y estoy poniendo en riesgo mi salvación y no puedo recibir la bendición. Porque no creo en la palabra. Cuando el enfoque está en la bendición y no en la salvación, no creo en la palabra. Pero hoy Dios nos viene a ministrar su palabra para que comprendamos que cuando entendamos que por la palabra de Dios, por la obra de Jesucristo somos salvos, la bendición viene incluida en medio de la salvación. La bendición viene incluida en medio de la salvación. No debemos perseguir la bendición, sino la salvación. Debe importarnos la eternidad de nuestra alma y no la bendición. Debe importarnos la redención de nuestro Señor Jesucristo y no la bendición. Pero creyendo en la palabra de que no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando Dios habla sobre ti, crea. Porque cuando Dios habla sobre ti, transforma. Porque cuando Dios habla sobre ti, trae bendición. Porque Dios cuando habla sobre ti, te da poder, te da presencia. Cuando Dios habla sobre ti. No hay palabra en el mundo que pueda cambiar tu vida sino la de Dios. No hay palabra que pueda salvar tu vida sino la de Dios. No hay palabra que traiga cambio a tu vida, a tu familia, sino la de Dios. Porque el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo creo en la palabra? ¿Por qué no creo en la palabra? Porque aunque Dios me dice que me va a cambiar, que mi casa yo voy a ser salvo, no está siendo transformada. Porque he pasado 5, 10, 15, 20, 40 años en una iglesia y no he sido cambiado. ¿Por qué? Para meditar. ¿Será que creo en la palabra? ¿Por qué no cree mi pueblo en la palabra? Porque el pueblo de Dios no se levanta por la palabra. Porque el pueblo de Dios no es fiel a mi palabra. Porque no cree en la palabra. En Romanos 1:17 dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. ¿Por qué el pueblo de Dios no puede cambiar por la palabra de Dios? Porque no cree. ¿Por qué el pueblo de Dios, aunque lea la palabra, no entiende? Porque no la cree. ¿Por qué el pueblo de Dios no ve lo sobrenatural de Dios? Porque no le cree. Que el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe. Si yo leo la Biblia y no le creo, no la entiendo. Y dice que la justicia del Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Por la fe, creyendo. Y para fe, para manifestar, creyendo. Es por eso que aunque el Evangelio te habla de multiplicación, de sanidad, de liberación, no le creemos. Es por eso que en la palabra de Dios, lo grande y oculto no nos es manifiesto, porque no lo creemos. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y mira, hay algo tremendo que dice aquí: el justo por la fe vivirá. Y cuando yo no creo aún en la palabra de salvación de Dios, yo vivo en pecado. Y dice la Escritura que el justo por la fe va a vivir. No dice el que peca.
Aún la palabra da promesa que el justo, aunque caiga 7 veces lo va a levantar. ¿Y por qué no dice el pecador? ¿Por qué no dice que Dios va a levantar 7 veces al pecador? Porque el pecador ya está caído en su pecado. Pero el justo, aunque caiga 7 veces lo levantará Dios. Y aquí dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo hemos estado viviendo? Como justos, por la fe, creyendo en lo que no vemos. ¿Por qué no viene la palabra? ¿Por qué no recibo la palabra? ¿Y por qué expongo la salvación que me habla en la palabra? Porque no tengo fe. Porque no puedo creer en lo que no veo. Y porque aunque la palabra la escuche, tampoco la creo porque no la veo. La Escritura nos dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuándo voy a creer en la palabra de Dios? Cuando tenga fe. ¿Y cómo voy a tener fe en la palabra de Dios? Cuando escuche la palabra de Dios. Es por eso que el pueblo está limitado, es por eso que el pueblo se está perdiendo, es por eso que la gente no está siendo sanada, es por eso que la gente está siendo arrancada de la iglesia, porque no tiene fe, porque no cree en la palabra de Dios. Pero Dios nos da aquí el secreto, Dios nos da aquí la bendición, la primicia de cómo podemos acceder y cómo vamos a tener fe por el oír la palabra. Y como alguna vez anterior, el oír la palabra no es solo que alguien te predique. El oír la palabra no es solo escuchar prédica por un canal. El escuchar la palabra es aún cuando tú la lees. Sea a viva voz o sea en silencio, aún en tu mente tú vas oyendo la palabra que vas leyendo. ¿Qué nos limita a no tener fe? El no oír la palabra. ¿Qué te impide no oír la palabra? Nadie, ni nada. Uno mismo limita el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no tengo fe? Porque no oigo la palabra. ¿Por qué no entiendo la palabra? ¿Por qué no creo? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no manifiesto? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando Dios te habla, y como decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios te dice, mi hijo amado, convéncete de que eres su hijo. Cuando Dios te dice que está obrando, convéncete de que Dios está obrando. Cuando Dios te haga un llamado, convéncete de ese llamado por la palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. El pueblo está cayendo porque no oye la palabra de Dios. El pueblo está en el mundo porque no se convence de la palabra de Dios. El pueblo está enfermo, está en ruina, está destruido porque no cree en la palabra de Dios. Porque si entendieran que Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra, aunque cielo y tierra pase, la palabra de Dios no va a pasar. Así que si Dios nos llama y nos dice, hijo mío, hija mía, amado mía, convéncete de que eres su hijo. Vive como si fueras su hijo. Decide como que fueras su hijo. Piensa, habla como que fueras su hijo. Pero a la gente se le predica que la Biblia dice, escrito está, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. No, Dios me va a bendecir, pero yo no quiero ser santo. La palabra dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a llegar al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. No, eso creo, no creo esa palabra. Yo creo que Dios me va a multiplicar hasta que sobre y abunde. Dios dice que sin santidad nadie verá al Padre. No, pero yo un pecadito por ahí de vez en cuando no pasa nada. No creo en la palabra. O le creo en partes a la palabra. ¿Cómo estamos viviendo?
Tremendo. Hebreos 11:3. Y aquí vamos a ir viendo el poder de la palabra. Aquí el Padre quiere que entendamos cómo opera su palabra. Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3. ¿Qué nos dice las Escrituras? Si dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene poder, tiene vida, se mueve. Hebreos 11, versículo 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué se creó el universo? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo, las galaxias, los planetas, los sistemas solares, los cometas, los asteroides, las constelaciones, todo lo que nuestra mente no alcanza a dimensionar ni a medir, eso fue creado por el Padre. Eso habita dentro del Padre. Y como dice aquí, por la fe entendemos. Y si no hay fe, no entendemos. Por eso los científicos no entienden cómo los planetas tienen un equilibrio, cómo las constelaciones no se caen al vacío, cómo los planetas tienen un movimiento orbital y rotacional. ¿Quién ordena? ¿Quién dice? No entienden porque no tienen fe. Pero aquí dice que todo fue constituido por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios decía que es viva y eficaz. ¿Qué más dice la palabra? Y que hoy se ve, y lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué no has podido ver? ¿Qué promesas has estado creyendo, pero no has podido ver? ¿Qué le faltó a esa creencia para que la palabra nos llegue o para que no esté cambiando? Porque cuando le crees, Dios te habla, Dios te muestra, Dios te revela, Dios te instruye. Pero aunque yo diga creer y no ha llegado y no me habla y no pasa nada, quizás tengo una falencia en creer en la palabra. Porque lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Quieres conocerle a Dios a profundidad? ¿Quieres que esa palabra de salvación te alcance a ti para la eternidad? Debes creer por lo que no ves. Tremendo. Y está bien creer porque Dios me libere, me cambie, me sane, me prospere, sí, pero esa es la añadidura. Por tu fe, cuando creas que eres salvo y vivas como justo, vas a empezar a ver lo que no venías viendo. Cuando anheles primero ser salvo más que ser bendecido. Porque lo primero que Dios quiere y ve es tu salvación, es tu alma, tu eternidad. Porque Él sabe de que tenéis necesidad. Y tu vida vale más que la de muchos pajarillos, dice la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, que aún no han podido ver tus ojos. Pero hoy Dios te dice: si alineas tu vida a mi palabra de salvación, a mi palabra de santidad, a mi palabra de obediencia, vas a ver lo que no has visto. La bendición está incluida dentro de la salvación. Y hay algo tremendo y poderoso de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice, la palabra de Dios, que la palabra que sale de su boca no volverá vacía, sin haber cumplido lo que Dios quiere y sin ser prosperada para aquello que Dios la envió. Eso te dice en Isaías 55:11. Nuevamente aparece la palabra.
Cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que la palabra de Dios es viva, es poderosa y es eficaz. Y aquí dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando dice que sale de mi boca, ¿qué sale? Palabra. Y al decir salir, ¿qué pasa? Hay un inicio, hay un tiempo para tu vida, un tiempo para tu casa, un tiempo para tu salud, un tiempo para tu economía, un cambio en tu vida espiritual. Cuando sale la palabra de Dios de la boca hacia tu vida, inicia un tiempo. ¿Y qué más dice? No volverá a mí vacía. Ese tiempo de Dios, esa palabra de Dios que ya está sobre ti, que la has estado creyendo, que Dios te está sustentando, no va a volver vacía. Tremenda promesa de Dios. Y cuando dice que no va a volver vacía, dice que no va a volver sin actuar en tu vida, sin cambiar tu circunstancia, sin cambiar tu enfermedad, sin cambiar tu escasez, sin cambiar tu angustia, sin cambiar tu familia, sin cambiar tu entorno, porque no vas a regresar vacía. Solo la palabra de Dios que sale de su boca no va a regresar vacía. Y si quizás hasta hoy no entendías el poder de creer en la palabra, pues hoy Dios te está alineando tu mente y tu corazón a que creas en la palabra, para que veas lo que no ha visto tus ojos, porque lo que hoy ves fue hecho de lo que no se veía, por el poder de la palabra, por esa palabra que hizo los universos, las galaxias, los planetas, el sol. Por esa palabra tu vida va a ser cambiada, por esa palabra tu vida va a ser transformada, por esa palabra vas a ser bendecido, por esa palabra vas a ir a la vida eterna, a la diestra del Padre, a disfrutar de sus delicias. Eso dice Dios por su palabra. No sé si usted lo está sintiendo fuego, pero es tremendo, porque la palabra que sale de la boca de Dios no va a regresar vacía. Tremenda promesa, porque así será, dice Dios. Hoy Dios te está hablando. ¿Qué necesitas? ¿Qué esperas? ¿Qué has venido creyendo y no ha pasado? Porque quizás tu mente, tu corazón y tu fe no estaba alineada a la palabra. Necesitas sanidad, Dios te va a sanar por su palabra. Necesitas provisión, Dios te va a proveer por su palabra. Necesitas ser cambiado tú y tu casa por la palabra. Todo es por la palabra, porque la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a Dios vacía. Dios va a actuar, Dios va a cambiar, Dios va a transformar cuando estás creyendo, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, se recibe por fe, se la anhela por fe, creyendo, esperando. Y dice que se revela por fe y para fe, porque después de que tú recibas la palabra de Dios en tu vida por fe, vas a manifestar para fe, vas a testificar a otros por tu fe, vas a decir con lo que Dios operó por tu fe, porque se recibe por fe y para fe, porque ya no solo vas a estar oyendo de milagros, vas a provocar tus milagros y vas a testificar de los milagros de Dios sobre tu vida, porque la palabra de Dios no regresará vacía. Tremenda la palabra de Dios, tremendo, santo Dios, Señor, tremendo. Y dice que no solo va a regresar vacía, no es que no va a regresar a Dios sin haber hecho nada, sino que va a ser prosperada en aquello para lo que Dios mandó sobre tu vida. Porque Dios no solo te quiere sano, te quiere salvo. Porque Dios no solo te quiere con dinero, te quiere salvo. Porque Dios no te quiere solo a ti salvo, sino tú y tu casa prosperado.
La palabra de Dios es prosperada. La palabra de Dios no solo quiere llegar a ti, sino quiere alcanzar tú y tu casa. Por eso dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Dios no es egoísta, Dios no es individualista. Dios quiere que tú y tu casa seas salvo. Y si hoy tomas esta palabra, tampoco va a regresar vacía y va a ser prosperada. Mira qué tremenda la palabra de Dios. Prosperada, con propósito, con fruto. No es que Dios te bendice y te da el don de lenguas, el don de imposición de manos, de visión, de profecía solo a ti para que estés en tu casa encerrado. Dios quiere que prospere esa unción. Dios quiere que prospere el ser hacedor de la palabra. Por eso la gente no cree y no comprende la palabra, porque no está enfocado en la palabra. Porque aun cuando Dios te dice ser hacedor y no oidor, es porque Dios sabe que su palabra, cuando está en ti, cuando la pones por obra, va a ser prosperada. Porque la fe sin obra está muerta. Y así Dios diga que te va a hacer ministro de multitudes, si estás sentado en tu casa esperando que las multitudes lleguen a ti, no vas a ser prosperado. Porque la fe sin obra está muerta. Es la palabra. La palabra dice que Él va a bendecir el fruto de tu trabajo. No dice de tu lamento, de tu queja, de tu duda, de tu incredulidad. El fruto de tu trabajo. ¿Quieres ser prosperado por la palabra? Hay que trabajar y diligentemente, siendo buen testimonio. Hay palabras sobre él. Somos hijos de Dios, palabra de Dios. Somos salvos por la obra del Señor Jesucristo, palabra de Dios. Que Dios nos quiere llevar a los lugares celestiales, palabra de Dios. Mira cómo no comprendemos la palabra. La palabra de Dios es lo más valioso. Cuando creemos la palabra, traemos y arrancamos del cielo la promesa, la bendición, el cambio. Y lo que es más grande, la misma presencia del Espíritu Santo, creyendo la palabra. Porque así te hable de que el Espíritu Santo hoy te va a tocar y te va a sanar. Si no crees en la palabra, no vas a recibir. Y va a salir como entró. Porque no creí en la palabra. A mí no me crean la palabra. Porque yo no le estoy dando mi experiencia académica o laboral. Estoy hablando de la palabra. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Y que la palabra de Dios no va a regresar vacía sin haber cumplido para lo cual fue enviada. Y sin ser prosperada para aquello que fue enviada. Tremendo la palabra de Dios. Ahora, quizás hasta allí ya vamos comprendiendo algo de la palabra. Y decía que el universo y lo que hoy vemos fue constituido por la palabra de Dios. Dirán, ¿será? Porque en el Nuevo Testamento, en Hebreos, me dice que todo fue hecho por la palabra. Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. El primer libro. Génesis capítulo 1. Y vamos a ir escudriñando por el tiempo del 1 al 12 rapidito. Decía que todo fue constituido, el universo, por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no regresa vacía hasta haber cumplido para lo cual fue enviado. Dice en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué hizo Dios? Habló, palabra salió de su boca. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, regresó vacía. Cumplió el propósito, cumplió. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Qué fue? La luz. Toda palabra que Dios manda sobre tu vida es buena. Quiere que dé fruto, quiere que sea prosperada, porque Dios no te va a maldecir con enfermedad, Dios no te va a dar a maldición financiera, a escasez, a pobreza. Dios no. Dios ve la palabra sobre ti que es buena, que da fruto.
Porque Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Una sola palabra dividió, transformó, cambió el entorno. Donde nada había sentido, Dios empezó a ordenar. La palabra de Dios a nuestra vida trae orden. La palabra de Dios a nuestra vida trae luz. La palabra a nuestra vida trae sentido. Pero cuando no hay fe, no hay sentido. No comprendemos, no entendemos, porque no creemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos regresa vacía. 6. Y luego ¿qué? ¿Qué hay? Palabra de Dios. Palabra que sale de la boca de Dios. Dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios empezó a crear, a dividir, a separar las aguas. ¿Por qué las aguas empezaron a separar? Por la palabra de Dios. Todo obedece a la palabra de Dios. Todo se crea por la palabra de Dios. Todo cambia por la palabra de Dios. Todo se multiplica por la palabra de Dios. Todo sucede por la palabra de Dios. Porque estamos viendo cuando Dios creó el mundo. El inicio de los inicios. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Se separó. Siguió ordenando. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue tarde y la mañana el segundo día. Orden. Que Dios te diga, hoy te voy a sanar. Sí. En lo espiritual Dios ya está hablando. Pero va a ir ordenando tu mente, va a ir ordenando tu corazón, va a ir ordenando tu vida para que esta palabra no regrese vacía a la presencia de Dios. Aquí nos demuestra claramente, donde no había sentido, donde no había un orden, Dios ordenó. Dios fue dividiendo, fue por un tiempo. El principio de la palabra. Palabra tiene poder, la palabra tiene propósito, la palabra tiene un tiempo y la palabra tiene un resultado. La palabra de Dios no es vacía. Vacía es nuestra fe sin entendimiento. ¿Qué más dice ahí la palabra de Dios? En el 9, dijo también Dios, ¿qué volvió a hacer Dios? ¿Qué salió de la boca de Dios? Y dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Aparece la tierra, el agua retrocede, sigue ordenando Dios por su palabra, en su tiempo, con su poder para un resultado. Que no haya pasado no quiere decir que no va a pasar. Cree, alinea tu vida, alinea tu pensamiento, porque estás en el tiempo. Y si hasta hoy nada ha pasado, nada has recibido, nada sentías de Dios, cree en la palabra, porque te va a cambiar, porque te va a restaurar, porque te va a sanar, porque te va a aliviar, porque te va a liberar, porque te va a prosperar. La palabra. Todo fue constituido por la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo que Dios habló y sucedía, que Dios habló y se separaba, que Dios hablaba y se iluminaba, que Dios hablaba y todo cambiaba. Tremendo. Versículo 10 mismo dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas los llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dios te quiere sano. Dios te quiere libre, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere en paz. Pero hoy Dios te dice, cree en mi palabra. 11. Después dijo Dios, ¿qué volvió a salir de la boca de Dios? Palabra. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Dios no solo te quiere que estés oyendo palabra de salvación. Dios no te quiere solo que vayas a una iglesia a estar sentado en una iglesia. Dios te ve así, con semilla, como un árbol con fruto, prosperado, bendecido, en victoria. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sin que no haya cumplido lo que él quería y sin ser prosperada para aquello que lo envió. Aquí ya no solo había orden, había fruto, fue prosperado. Donde no había fruto salió el árbol, donde no había hierba empezó a crecer, donde no había orden por la palabra de Dios. Quizás digan, pero es que eso fue en el Génesis. Pero hoy la circunstancia es diferente. Hay palabra de Dios. ¿Quieren seguir escudriñando la palabra de Dios? ¿Qué vemos hasta aquí? Dios habló y se cumplió. Dios habló y se creó. Dios habló y se ordenó. Dios habló y se multiplicó. Ahora, Dios, algún momento en el Antiguo Testamento, por Isaías, él habló de que iba a mandar el Salvador. Había que creer, había que esperar. Nadie sabía cuándo ni cómo, pero el Padre ya vio que la sangre de un corderito no alcanzaba para redimir a la humanidad. Y esta es la mayor bendición, la salvación. Porque Isaías, él profetizó, él dijo que el Señor dará señal, y que una virgen concebirá y dará luz a su hijo, y que se llamará por su nombre Emmanuel. Una palabra. Cuando el mundo estaba perdido en tiniebla, cuando ya no alcanzaba un borreguito, un corderito para hacer los sacrificios y derramar la sangre, Dios vio algo bueno dentro de sí, mandar a su hijo unigénito para salvarnos. Palabra. Y hoy por esa palabra somos salvos. Pero Dios, como dice hoy el mensaje que es la palabra, Él cree que tú primero creas que seas salvo, que a Dios le interesa tu eternidad, porque de nada le sirve al hombre alcanzar el mundo si su alma se pierde. Cree en la palabra de salvación. Crees que eres salvo por el evangelio de la salvación. Cree que eres salvo por la obra de obediencia del Señor Jesucristo, que nos dio salvación. Porque tú no viste cómo le crucificaron a Jesucristo, pero puedes creer la palabra y somos salvos por fe y no por obra. Palabra. Todo en el reino de Dios es palabra. Si tú quieres ver lo que no puedes ver, cree en la palabra. Que no haya llegado no importa. Dios te está diciendo, hoy cambia, cree en mi palabra, porque mi palabra es voz sobre tu vida, es presencia, es promesa sobre tu vida, tiene propósito en tu vida, tiene un tiempo en tu vida para traer resultados sobre tu vida. Palabra. ¿Te conocías esto de la palabra? Que operaba así, que tenía todo esto. Tremendo. Por eso cuando se ora aquí se dice en el nombre de Jesús, tú sientes la palabra antes de que yo te toque incluso. Y ahora la voluntad de Dios es que ya ni se toque a las personas. Palabra. Yo me acerco con lo que Dios pone palabra en el Espíritu y te digo palabra y el Espíritu cae por la palabra sobre tu vida. Creyendo en la palabra. Creyendo en lo que no ves. Ahora, Dios tiene palabra para cada caso. Cambia tu situación, cambia algo que es imposible para que sea posible por la palabra de Dios. ¿En qué área estamos infértiles? ¿En qué área tenemos de esterilidad? Quizás en nuestra propia fe, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Dónde hay esterilidad? ¿Dónde las cosas no han cambiado? ¿Dónde no hay probabilidad de que suceda algo? Pues hay palabra. Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham, ¿qué le prometió? Para que su descendencia sea como las estrellas.
Un anciano, uno más allá de 60 y piquito, 90 y piquito, que Dios le venga a hablar a esa edad de hijos. Pero ¿qué le habló Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dio? Palabra. Voy a darte un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas. ¿Qué le dio? Palabra. Y aun cuando el padre hablaba con Abraham, le escuchó Sara. Y dice la escritura que Sara se rió. Y dice en Génesis 18:13, entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto? Vamos a Génesis 18:13, por favor. 18:13. Porque quiero que entienda usted que aún cuando Dios les hablaba cara a cara, escuchaban la voz del Padre, les costaba convencerse en la palabra. ¿Sabe cómo el Padre va a sentirse gozoso de que, oye, aunque usted no le vea, no le escuche audiblemente, pero le crea la palabra? ¿Sabe la bendición, el tiempo bueno que va a traer a su vida creyendo en la palabra? Génesis 18:13, ¿estamos allí? Entonces Jehová dijo, ¿qué dijo? Que habló palabra. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, ¿qué dijo? ¿Será qué? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Los principios de la palabra. Dios habló. Dios le dijo a su tiempo y que iba a tener un hijo, propósito, resultado. ¿Qué nos hace a nosotros creer que hoy porque voy a la iglesia y he pasado 40 años de mi vida lejos de Dios, mañana ya voy a estar con la herencia o con la bendición como de Job, con $4.5 millones de burritos, de vaquitas, de camellitos? Hay un tiempo. Aún Sara, para engendrar y procrear el hijo, tuvo un tiempo a raíz de la palabra. Eran estériles, era improbable, la edad que ellos tenían no daba para que tengan hijo. Y aún Sara se rió y dijo, yo en estas alturas voy a estar en canchis con él. No, es improbable. Quizás hasta Sara ya cantaba, mi abuelito con mi abuelita, pero ella ya no quería, ya no se veía en eso. Pero ¿qué dice ahí la palabra? Que Dios le dijo a Abraham, porque se ha reído Sara. Estaba dudosa, estaba incrédula. Ella dijo, yo nuevamente en esas andanzas, no. Pero había palabra. Así tú no quieras, hay palabra. ¿Y qué dijo Sara? Y es lo que hacemos terriblemente los cristianos. ¿Será cierto? ¿Será cierto que Dios me va a sanar? ¿Será cierto que Dios me va a bendecir? ¿Será cierto que Dios va a alcanzar a mi familia, a mi descendencia? ¿Será cierto que Dios me quiere prosperar? ¿Será cierto? Ellos tenían un proceso de esterilidad. Era improbable, nada podía hacer nada por ellos. Pero Dios con la palabra revirtió todo. ¿Qué le dijo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay? No, no hay. Lo que lo hacemos difícil somos nosotros por nuestra falta de fe o incredulidad. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios dijo, al tiempo señalado. Al tiempo señalado para tu casa, para tu vida, para tu familia, para tu descendencia, al tiempo señalado vas a dar el fruto como Sara. Vas a dar a luz la promesa. Hoy engendra esa promesa de fe en tu corazón. Hoy engendra esa promesa, esa bendición, esa fe dentro de tu corazón. Concibe espiritualmente. Hoy Dios está arrancando todo espíritu de esterilidad en la fe, toda sequía en tu corazón, en tu mente, a creer por la palabra que vive diciendo como Sara, será cierto. La palabra, tienes que concebir por la palabra. Es el Espíritu de Dios el que dentro de ti engendra la palabra.
Porque Dios te da palabra que es buena. Porque la palabra de Dios no regresará vacía sin haber cumplido lo que Él se fue enviado a hacer. Génesis 21, vamos a Génesis 21, vamos rapidín. Ya concluimos. ¿A cuánto nos ha pasado que Dios nos habla y estamos como Sara? ¿Será cierto? ¿Será que hoy sí va a cambiar? ¿Será que voy a cambiar? ¿Será que va a suceder? Génesis 21, versículo 1 y 2. ¿Qué le dijo al final? Que al tiempo señalado volveré a ti, le dijo Jehová. ¿Qué le dejó? Había un tiempo y le dejó una palabra. Y en Génesis 21, del 18, 19, 20, 21, pasaron 4 capítulos. ¿Cuántos años? No sabemos, pero la palabra estaba sobre la vida de Abraham y de Sara. Y en el capítulo 21, versículo 1 y 2 dice: visitó Jehová a Sara. ¿Quién visitó a Sara? Como había ¿qué? Como le habló, como le prometió. E hizo Jehová con Sara como había ¿qué? ¿Había qué? ¿Y qué era? Palabra de Dios. Había hablado. Versículo 2. ¿Y Sara qué? ¿Y dio qué? Abraham un qué? Un hijo. ¿En su qué? ¿En el qué? ¿En el tiempo de qué? Le había dicho. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra? Hermanos, si usted hasta aquí no entiende que la palabra es todo sobre su vida, así no ve, así no sienta, así no se caiga al piso, pero si cree la palabra, la esterilidad de su vida, de su economía, de su salud, de su familia, va a llegar al tiempo de Dios. Porque si hoy se engendra de la palabra, Dios le va a visitar al tiempo indicado para que brote esa bendición, para que usted pare esa bendición. Tremendo. Dios va a cambiar tu esterilidad, Dios va a cambiar tu sequía, Dios va a cambiar esa causa improbable a que sea probable por la palabra de Dios. Otro caso, aquí vemos la imposibilidad, la improbabilidad, la limitación quizás de tu estado, de tu edad. Algo estéril, algo que por muchos años no ha cambiado en tus ancestros, en tus abuelos, en tus padres, en ti mismo ni en tus hijos. Dios va a cambiar eso por la palabra, así como en Sara y en Abraham. Otro caso, porque la palabra no es solo para esto, para causas improbables o para lo que no es posible hacer. ¿Quieres palabra de provisión? ¿Palabra de multiplicación? Pues hay. Primera de Reyes, versículo 17, versículo 2. Primera de Reyes, capítulo 17. Dios tiene palabra también para proveerte, sí. Dios tiene palabra para alimentarte, sí. Dios tiene para operar sobre tiempos difíciles, sí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 6. Sí. Dice la palabra de Dios que Elías profetizó la sequía. Y que cuando ya fue decretada la sequía, dicen allí en Primera de Reyes 17:2, ¿qué dice allí? ¿Vino qué? A él palabra de Jehová. ¿Qué vino a Elías? Nuevamente, ¿qué aparece? Dice que vino palabra de Jehová diciéndole, le dijo a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová. ¿Fue e hizo conforme a qué? A la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. ¿Por qué Elías se fue al desierto? Por la palabra de Dios. Había sequía. Iba a haber tremenda sequía.
Y aquí Dios le instruye y le dice, vino a él palabra de Jehová. Pero aquí hay algo que Dios también quiere que hoy comprendas. Cuando hay palabras sobre ti debe haber obediencia. Porque vino palabra sobre Elías y le dijo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Obediencia. Dios te va a instruir. Cuando Dios da palabra sobre ti, también va a querer que seas obediente, que te muevas en su dirección, en su instrucción, en su sabiduría. Porque Dios le dio palabra a Elías y le dijo, apártate allá, cambia tu camino, cambia tu pensamiento, cambia tu propia fuerza para depender en mí. Apártate por la palabra de Jehová. Y dice que en el versículo 4 que Dios le dijo, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos. O sea que Dios, si quiere bendecirte por medio de un cuervo va a usar. Si Dios quiere usar a la vecina de al lado, pues la va a usar. Si Dios quiere usar un impío para bendecirte, lo va a usar. Porque si Dios habla un lenguaje de los cuervos, ¿tú crees que Dios no le va a hablar a una persona para que te ayude? ¿Tú crees que Dios no va a mandar palabras sobre ti para que su gracia y tu presencia te ayude y te abra camino? La palabra, con obediencia. Yo he hablado con los cuervos. ¿Usted puede hablar con un cuervo? No vamos a poder ni hablar, ni nos van a entender, ni le vamos a entender. Pero Dios aquí te muestra que para Él todo es posible. ¿Y qué más dice? Y que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Cuando no hay finanzas, cuando hay escasez, cuando no hay trabajo, cuando no hay provisión, cuando no hay arroz, cuando no hay azúcar, la palabra de Dios te va a proveer en obediencia, creyendo. Porque pudo Dios hablarle a Elías, pero si Elías dijo, ¿cómo me voy a meterme en el desierto? ¿Cómo me van a traer cuervos? ¿Por qué no me mandas un criado? O mándame como un carro de comida, de salchicha, de chorizo, de arroz. ¿Cómo, Señor? Obediencia. ¿Qué fue cargando Elías al desierto? Nada. ¿Pero qué portaba dentro de sí Elías? Palabra. La palabra va a cambiar tu tiempo. Aunque haya desempleo, aunque haya escasez, la palabra dentro de ti va a traer provisión. Dios mismo te va a usar, aunque son unos cuervos, para bendecir, creyendo la palabra. Otro caso más, con el mismo profeta Elías. Y dice que al final de unos días se secó el arroyo. Pero me diste palabra de que me vaya este arroyo y hoy se seca, Señor. ¿Por qué a mí? Para eso voy a la iglesia, para eso oro. Es que ahora esto, es que hace sol, es que hace frío, es que mi ropa no me baña. Se secó el arroyo. Y es algo que también hacemos mal los cristianos. Llegamos a un nivel de bendición y ahí estamos contentos. Ya no queremos ni para atrás ni para adelante porque estamos en la zona de confort. Y a Elías Dios le secó el arroyo porque ya no estaba contento Dios que se acomode con ese poco. Y Dios quería con su propósito enseñarle a creer por más, porque Elías se movía por la palabra. Y ahí ¿saben qué hizo Dios con Elías? Dice que después en Primera de Reyes 17:8, solo tome nota nomás. Primera de Reyes 17:8 dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado la orden a una mujer viuda para que te sustente. Primera de Reyes 17:8. Si ya están ahí, vamos a leer. Primera de Reyes 17:8. Amén, ¿ya estamos allí? Amén. ¿Qué dice? ¿Vino qué? Ahí es palabra de Jehová. ¿Y qué le dijo? Levántate. Eso. ¿Qué más? Vete a Sarepta. No le dijo acuéstate, no le dijo duerme, no le dijo acomódate, levántate, mueve. Por la palabra. ¿Y qué ha dado orden allí? A una mujer viuda para que le sustente. Señor, pero ¿cómo una viejita me va a sustentar? ¿Cómo una viuda me va a ayudar? Pero va a estar débil, quizás ni para esa cocina me va a cocinar para mí. Señor,
porque operamos con esto y no creyendo a la palabra de Dios. Si usted razona y no cree a la palabra, no está creyendo. Aférrese a la palabra. Dios usa lo ilógico, lo intransigente, lo improbable para bendecir, para ayudar. Usó cuervos, ahora usa una viuda en medio de la sequía. ¿Y qué le dijo? Ve, yo he hablado con esta viuda para que te sustente. Y quizás ni la viuda misma tenía, pero ¿sabe por qué la viuda, el hijo de la viuda y Elías vivieron mucho tiempo? Por la palabra. Porque Dios le instruyó a Elías y le dijo: ve, pero primero prepárame para mí una torta de pan cocida en leña, y luego prepara para ti y para tu hijo. Y la viuda dijo: no sabe Dios que tengo poco y que después de esta comida que iba a preparar íbamos a morir yo y mi hijo. Pero Elías le dijo: ve y primero haz conforme a la palabra. Fue en obediencia, preparó la tortillita, quizás le puso ahí su quesito, su cebollita, toma tu agüita panela y ya. Y dice la palabra, allí mismo, vamos al versículo 16, ahí mismo, más abajo. ¿Estamos allí? ¿Y qué dice que pasó? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Que le había dicho por Elías. No espere que aquí esté un ángel enorme hablándole. Era un profeta, era un siervo de Dios. Y si Dios hoy le ha permitido usarme a mí como instrumento suyo para decirle que cree en la palabra, ¿qué debe hacer? Creerle a la palabra, a Dios, no a mí, porque estamos viendo la palabra de Dios. Si Elías no se movía de donde se secó el arroyo, si él no creía en la palabra de que una viuda le podía sustentar, se hubiese muerto él y quizás hasta la propia viuda. Mira cómo hace la palabra de Dios. Y así podemos ir revisando muchos casos. Bartimeo el ciego, cuando escuchó que Jesús estaba allí pasando con las multitudes, dice que él, tratando allí, empezó a gritar, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud estaba alrededor de Jesucristo, y mientras le decían: cállate, Bartimeo, no hagas bulla, cállate, no seas gritón, el Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús, oyéndolo, mandó a llamar. Y cuando se acercó Bartimeo, cuando empezó a acercarse a Jesucristo, dice que él botó su capa y se acercó a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: ¿qué quieres que haga? Cuando Jesucristo le preguntó: ¿qué quieres que haga?, ¿qué le estaba dando? Una palabra. Estaba dando palabra. ¿Qué quieres que haga? Y Bartimeo le dijo: Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Palabra. Hoy Dios te está preguntando: ¿qué quieres que haga? Hemos venido quizás ciegos espirituales. ¿Qué quieres que haga? Quizás pensabas que Dios estaba muy distante entre las multitudes. Dios te dice: ¿qué quieres que haga? Quizás no ha cambiado algo en tu vida, en tu economía, en tu salud, en tu familia, en tu descendencia, en tu trabajo. ¿Qué quieres que haga? Hay una palabra sobre ti. Y mira tan bueno que es Dios, que Él no te dice lo que Él quiere solo para ti. Él te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Yo quizás le pediría: Señor, creerte más a tu palabra. Y ser como Salomón, más que pedir riqueza, fama y gloria, pedir sabiduría. Y la riqueza le añadió Dios por su gracia, y fue el rey más rico sobre la faz de la tierra. Hoy Dios te dice: ¿qué quieres que haga? Él quiere darte palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de liberación. Otro caso más para concluir. ¿A quién le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios? Amén.
Porque cuando la hermana Marta iba a llamar, ay Señor, si estuvieras aquí no estuviera muerto. Ay Señor, ¿dónde te demoraste? Ay Señor. ¿Qué le dijo Jesucristo? Les dio una palabra. Esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Pero Lázaro está muerto, sí, él va a ir a ver la gloria, pero nosotros no vamos a ver la gloria. Y cuando les dijo, no es para muerte, es para ver la gloria de Dios, ¿qué les dio? Palabra. Y al final, ¿qué terminó haciendo Lázaro por la palabra? Resucitarlo. Salió de la cueva con vendas y todo por la palabra. Yo no sé hoy Dios a quién le quiere resucitar el espíritu. Yo no sé hoy a quién Dios le quiere abrir los ojos. Yo no sé Dios qué palabra le va a poner orden, le va a hacer que las tinieblas salgan, que la luz entre a su vida, que su fe sea cambiada por la palabra. Tremendo. La hija de Jairo, igual, ¿murió o no murió? ¿Y qué le dijo Jesucristo cuando fue a la casa a la niña? Talita Kumi, palabra, niña, a ti te digo, levántate. Hoy Dios ahí te dice, levántate en tu fe, levántate con poder, levántate en oración, levántate en intercesión, levántate en obediencia, levántate, todo por la palabra. Vamos a ponernos de pie. Hoy vamos a hablar sobre la palabra. ¿Había algo estéril en tu vida? La palabra lo va a cambiar. No había provisión, no había pan, no había carne en tu casa. Dios lo va a cambiar por la palabra. Tu casa, tu familia no ha cambiado, pues va a cambiar por la palabra. Algún tiempo no ha cambiado, pues Dios lo va a hacer hoy por su palabra. Yo le invito a cerrar sus ojos. Hoy lo que usted no le ha estado creyendo a Dios, medite. ¿Qué no ha llegado aún?